Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición el poder conectarnos una vez más en esta oportunidad. Le damos gracias al Todopoderoso por la vida que nos da y por el momento también que nos permite. Tuvimos un retraso, pero aquí estamos con ayuda de nuestro Padre. Así que vamos a hacer una oración para que luego, después de la oración, podamos continuar con lo que es el estudio de su palabra. En este día, aquellos que llevamos esta secuencia, pues sabemos de que hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 12 del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos. Así que vamos a hacer una oración y después de esta oración, pues nos ubicamos rápidamente con la Biblia. Baruch Hashem. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos acompañe, que nos dirija a través de su Hijo amado. Todo lo que hagamos en esta hora, que llegue delante de su presencia como el Besamim. En el nombre grande de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, abrimos las escrituras, ¿verdad? Abrimos las escrituras en el libro de Hebreos. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 12 del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos. Así como lo hemos estado haciendo verso por verso, de una manera sistemática. Ok. Así que, pues, vamos a comenzar en el capítulo 12 de la siguiente manera. Vamos a ver. Dice así, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea, esto que estamos leyendo, pues es algo práctico que también es para nuestras vidas en el día de hoy. Voy a releer el pasaje. Dice, por tanto también, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para todos aquellos que estamos con vida, verdaderamente tenemos que correr, pero vea aquí, corramos, dice, pero no es una cosa de que corramos y no, corramos, pero a un paso, oiga bien, que podamos tener suficientemente aire, porque les digo, por ejemplo, si vamos a correr y digo, pues, bueno, aquel que está, bueno, depende también qué tan ejercitados estemos, ¿no? Pero digamos, si estamos más o menos ejercitados, yo creería que, digamos, tal vez no corriendo, sino trotando, podemos llegar más lejos. Trotando, es decir, corriendo, pero no corriendo, es decir, de una manera que nos vamos a cansar bien rápido y no vamos a llegar a la meta. Entonces, por eso es de que aquí el autor habla de correr, pero además, es decir, con paciencia. ¿Y cuál carrera? Bueno, la carrera que tenemos por delante. Todos nosotros tenemos que llegar, oiga, porque el apóstol Pablo, me recuerdo que él hablaba y decía a Shaul que todos corren, hablaba del estadio, que todos corren, pero uno al final es el que se lleva el premio. Pues aquí no es así en este sentido. Es decir, no es, imagínense qué tremendo fuera que, pues, de todos los que vamos corriendo, solo uno se lo ganara y todos los demás. No, en este caso, lo único que el Eterno nos pide es que lleguemos a la meta. Con solo que llegue a la meta, aunque sea ya el puesto número, ¿qué? ¿El puesto número qué? 50,000 o 5 millones o 20, no importa. No importa el número, no importa que sea el último, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Y para eso se necesita constancia.
Y para eso se necesita perseverancia. Y para eso se necesita paciencia. Y todos los frutos del Espíritu son necesarios para que nosotros podamos ser vencedores. Al que venciere, ¿se recuerdan? Hemos estado hablando acerca de ello en otras oportunidades. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué? Porque se trata de vencer. No se trata, como digo, de ser el primero de todos, pero sí de vencer, de llegar al final, pero llegar cantando victoria. Y pues para eso dice la Escritura que aquel que lucha, de todo se abstiene. Y si lo vemos literalmente, las personas que juegan fútbol, pues, o cualquier deporte, ¿verdad? Y quieren sobresalir en ese deporte, ¿qué es lo que hacen? Tienen que abstenerse de muchas cosas. ¿Por qué? Porque si le dan rienda suelta, no va a dar el ancho. Tienen que abstenerse para poder lograr el objetivo que ellos quieran lograr. Pues algo así pasa también con nosotros. Para poder ganar esta carrera, para poder luchar y vencer, también hay cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Y allí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder llegar. Lo que cuesta, oiga bien, cuando hablamos de cómo decirle, de este camino en el cual vamos nosotros, sí, cuesta. Pero también cuando nosotros amamos eso que cuesta se hace más liviano. El amor hace que las cosas difíciles se hagan fáciles. Y lo que cuesta al final también se valora. Lo que cuesta se valora. Hay un dicho acá que dice que el que no le cuesta hace fiesta. Y eso yo creo que sí está bastante bien dicho. Entonces, el verso 2, vean ustedes lo que nos dice. Puestos los ojos en el autor, oiga bien, y consumador de la fe. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Bueno, aquí mismo lo dice la Escritura. Sigue diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. En otras palabras, tenemos que ir con los ojos puestos en Yeshua. Y fíjense bien qué bonito esto, porque cuando nosotros decimos qué significa Torah, que es lo que usualmente se traduce como la ley de Dios. Torah es instrucción. Torah es dar instrucción, enseñanza, pero viene de una raíz llamada yaraj, que significa que es el arte de enseñar a un hijo el arte del arco y la flecha, a fin de que el hijo dé en el blanco. Fíjense bien, dar en el blanco. De hecho, pecado, la palabra pecado, y esto lo enseñan inclusive en los institutos cristianos donde enseñan griego. Fíjense bien, pecado se le dice errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco, no dar en el blanco. ¿Y qué es Torah? Es dar en el blanco. Ahora, ¿cuál es el blanco al cual tenemos que dar? Es el Mesías. Por eso es que acá dice, puesto los ojos en Yeshua. Él es el blanco perfecto y es la Torah la que nos apunta hacia él. Aquel texto, famoso texto que mal se entiende, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, lo que el texto está diciendo es que el objetivo de la Torah es llevarnos hacia Yeshua, nuestro blanco perfecto. Tenemos que verlo a él, y caminar viéndolo a él. ¿Por qué? Porque él es el modelo a seguir. No tenemos que poner los ojos en nadie más que él. Ahora, poner los ojos en él es vivir una vida de piedad, observando los mandamientos, guardando la bendita Torah. No se trata tampoco de que yo creo en él y yo hago... No. Si yo creo en él, yo vivo una vida piadosa, como él me lo enseñó. No tan solamente guardando los mandamientos sin amor, porque cuando los mandamientos se guardan sin amor, entonces ocurre un desastre. ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas legalistas, nos convertimos en personas peleoneras o pleitistas, nos convertimos en personas
que inclusive pues somos una mala imagen del Mesías para los demás y nos convertimos en piedras de tropiezo que ni entramos nosotros ni tampoco dejamos que los demás entren. Por eso es preciso que primero amemos al Eterno y llevemos así, ¿verdad? Eso por decirlo así, esa cadena o ese orden, como es primero conocer al Eterno, creerle al Eterno, amar al Eterno, vivir para el Eterno, poner en práctica su palabra y luego después enseñarla a los demás. Pero como decía el apóstol Pablo, me recuerdo que decía, lo que importa es la fe que obra por el amor. Así. ¿Qué es lo que importa? La fe que obra. ¿Y qué es lo que hace que la fe obre? El amor. Amor, fe y obras. Si eso está así, Baruch Hashem. Si no es ese orden, le digo, nos equivocamos. Y al equivocarnos nosotros, estamos dando un mal ejemplo y la gente y los que nos miran a nosotros están viendo de verdad una mala representación de quién es Yeshua. Es tremendo eso. Vamos a continuar acá. Dice, estamos en Hebreos capítulo 12 y vamos a ver el verso 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Porque, verso 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatido contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, del Eterno, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En otras palabras, tenemos que aprender a saber quiénes somos. Porque les digo, quizás a alguien no le guste esta expresión, que Él me va a castigar. No, el que castiga a los malos. Algunas veces alguien piensa así. A los malos son castigados, a nosotros no nos van a castigar. Los malos sí merecen castigos porque no buscan a Dios, dice. No dice así. Perdónenme, no dice así. Dice que el Eterno, oiga bien, como Padre, castiga, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, así es. Todo padre que ama a sus hijos hace eso. Entonces, lo mismo el Eterno. Así que no es tan mala cosa esa. No, ¿verdad? Algunas veces no nos gusta que alguien nos diga, o pensar de que Dios me está castigando. A nadie le gusta eso. Pero realmente debe de pasar. Y tenemos que querer que eso pase. Porque cuando eso no pasa es porque le es indiferente al Eterno lo que yo haga. Y yo no quiero ser indiferente a lo que... yo no quiero que el Eterno sea indiferente a lo que yo haga. Yo quiero como hijo que Él me corrija, que Él me guíe, que Él me enseñe. Y por eso debe de ser nuestra petición a Él. Guíanos, Padre. Enséñanos. Corrígenos. Ayúdanos. ¿Sí? Así debe de ser nuestro clamor. Disciplíname si es posible. Pero yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que me guíes. Yo quiero entender. Yo quiero comprender. Porque de no ser así, les digo, nosotros como seres humanos, les digo, bien fácilmente agarramos para otro lado. Entonces, bendito sea el Eterno que Él nos da de su ayuda. Y más hoy que estamos dentro del nuevo pacto, donde las promesas son mejores que las del antiguo. Entonces, eso quiere decir que no es tan malo el hecho de estar pasando una disciplina, sino que al final es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque Él me está enseñando a caminar y me está corrigiendo. Lo único que, pues, cuando alguien está pasando un momento algo difícil, pues, ¿quién se va a reír en ese momento? Pero ¿qué pasa cuando ya, por ejemplo, los padres y los hijos?
así, pequeños. ¿Qué pasa cuando los hijos crecemos? ¿Qué pasa con... imagínense, por ejemplo, cuántos de nosotros en un determinado momento pues ya no hubiésemos ni siquiera querido ir a la escuela. ¿Y por qué seguimos yendo a la escuela? Porque su mamá o su papá estuvieron allí, ¿verdad?, martillándolo para que fuera. ¿Cuántos de nosotros de pequeños quizás ni los dientes nos gustaba lavarnos? Y ahí estaban mamá y papá. Sí, ahí estaban, ¿verdad? Andá, cepíllate los dientes. Y ahí vamos nosotros algo de mala gana, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si los padres no hacen eso? ¿Cuántos hoy, digamos, quizás a una muy temprana edad ya anduviéramos con placas, o si no tenemos chulcos, pues así? Entonces, les digo, es una situación que quizás en el momento nosotros, de pequeños, nosotros como hijos no entendemos. Creemos muchas veces que papá y mamá no nos quieren, pero realmente hacen eso. Y hoy que uno es padre, uno logra entender por qué lo hacían con uno. Y antes no lo entiende. Y los hijos nuestros, ¿verdad?, cuando uno los corrige X cosa y hay veces pues le gusta braviar o algo, ¿verdad? Braviar le decimos como enojarse, pero cuando estén grandes van a entender. Y qué bonito es esto, porque cuando se llega ya más adelante y cuando uno madura, es entonces cuando uno agradece lo que sus padres hicieron por uno y que uno no entendía. Pues lo mismo el Eterno. El Eterno, el que toma por hijo, lo disciplina, lo castiga. Así que como hijos, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué tan difíciles somos, porque les digo, habemos algunos que somos bastante dóciles, que no hay necesidad de tanto. No hay necesidad con una palabra basta. Pero habemos algo otro de nosotros que no queremos solo con palabras. Entonces hace falta la disciplina, la vara, la corrección y el dolor. Y es necesario que el Eterno lo haga, porque Él nos ama. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Vamos a seguir. Verso 7. Si soportáis la disciplina, el Eterno os trata como hijos, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, es más, si un padre no disciplina a su hijo, no lo ama, no lo quiere, porque no lo corrige. Entonces, ¿quién es el padre que ama a su hijo? Es aquel que lo corrige, es aquel que le enseña, aquel que está todo el tiempo, que hasta determinado momento quizás a nosotros como hijos vamos a decir, ay, que molesta, que ya aburre, ¿verdad? Y les digo, así pasa muchas veces cuando estamos pasando de la adolescencia a la madurez o de niños a jóvenes. Pensamos que nuestros padres un mal nos quieren hacer, o muchas veces decimos, es que como él ya vivió, ¿verdad?, y hoy no quiere que yo viva. Y no es eso. No es eso, lo que pasa pero eso es cuando uno logra comprender. Lo que pasa es que ellos ya fueron jóvenes, ya fueron niños, ya, entonces cuando uno logra comprender, sabe, y uno les dice, mira, es que cuando vos venís, yo ya voy. y eso uno no lo entiende cuando está joven, cuando está niño, no lo entiende. Entonces, lo que quieren hacer los padres, o nosotros como padres queremos evitar, fíjense, que quizás a nuestros hijos, les pase como quizás a nosotros nos pasó. Qué bueno sería que nosotros aprendiéramos con ejemplos de otros. Qué bueno, eso sería lo máximo. Pero lo que pasa la mayor parte de veces es que aprendemos con nuestros propios errores. ¿Y qué sucede? Pues sí, las experiencias son compradas y son caras. Pero algunas veces no hay otra salida más que comprarlas. Como digo, qué bueno sería que aprendiéramos solo con ejemplos de otros, pero muchas veces no pasa así. 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Vea? Aquí está hablando de la obediencia. ¿De la obediencia a quién? Perdón, y aquí me salté un pasaje. Vamos a verlo. El verso 8 dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos
han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya ven? Entonces, a quien el Eterno toma por hijo, tiene que estarnos disciplinando. Es parte de. Así que no se sienta mal cuando eso pase, ¿verdad? Por su mente o alguien diga algo así. No nos sentámonos bien, que tenemos un padre que cuida de nosotros y un padre que piensa en nosotros. Baruch Hashem Adonai. Dice ahora, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Verdad? Es un llamado a todos nosotros que somos hijos a obedecerle, a obediencia. ¿Por qué? Porque la vida es lo que el Eterno nos quiere dar. Entonces, les digo, algunos de nosotros somos un dolor de cabeza para papá, para el Eterno. Algunos somos así, pero realmente no, o sea, pensemos un poco. Como le decía el Eterno a nuestro pueblo Israel allá en el libro de Isaías 1, ¿todavía queréis ser castigados? O sea, ¿qué no les duele? ¿Qué no les duele ¿por qué? Porque se castigaba y volvían a hacer lo mismo rápidamente. Entonces, verdaderamente a ningún padre quiere estar solo dándole al hijo, pues, porque a uno le duele igual que al hijo, pues, aunque no sienta dolor así físico, pero tampoco quiere uno pasarlos castigando. Lo mismo el Eterno. Pero realmente hay momentos donde no hay de otra. No queda otra. Dice, pero si os deja sin disciplina, verso 8, el verso 9, dice, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10, leímos el 9, ahora el 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, lo que venimos hablando, sino de tristeza. Pero vea lo que dice, pero después da fruto apacible, lo que venimos hablando, después. O sea, después, en el momento, como dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. En el presente. A nadie se puede estar riendo porque lo están castigando, sino de tristeza. Pero ¿qué pasará? ¿Qué es lo que pasa después? Dice acá, pero después da fruto. Vea, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto de veramente que nos deja una tremenda lección, una tremenda enseñanza, ¿verdad? Porque podemos observar cómo el castigo trae consigo, pues al final bendición. Al final bendición. Y esto solo me hace recordar, por ejemplo, ejemplos bíblicos en la Biblia de personas, ¿verdad? O de padres que no corrigieron a sus hijos a tiempo. Y esto le pasó, y eso lo tocamos la otra vez, por ejemplo, le tocó a David. David pasó por un momento así, porque uno de los hijos se le rebeló. Y la escritura dice que él no lo había disciplinado. O sea, no lo había hecho padecer tristeza, dice. ¿Y qué es lo que sucedió? Le quiso quitar el trono. O sea, estamos hablando de situaciones, fíjense bien, en las cuales, o sea, ¿qué necesidad había de que esto pasara de esta manera? Cuando nosotros vemos en la Biblia, tenemos de verdad el mejor ejemplo. Busco aquí un ejemplo también.
me hace recordar no solamente el ejemplo de, si no me equivoco, creo que es Adonías. Creo que él es, ¿verdad? Que dice que pues su papá no lo había, o sea, David no lo había corregido. Y como no lo había corregido, no le había provocado tristeza. Después, ¿qué pasó? Imagínense, se le reveló y al final murió. O sea, terrible. Los hijos de Elí, otra cosa también. La Biblia nos habla de los hijos de Elí. ¿Qué nos habla de los hijos de Elí? Que dice que se echaban con las mujeres en la entrada del templo. Imagínense qué tristeza. Y todo porque y al final murieron, porque tampoco Elí no los instruía. Y murieron los hijos de él. Eran malvados. Entonces, las escrituras, así como nosotros, oiga bien, tenemos que corregir a nuestros hijos, porque solamente así podemos hacerlos llegar a que ellos valoren y que ellos puedan alcanzar ser no solamente hombres de renombre acá, porque eso es decir, cuando hablamos de renombre tampoco es malo, porque aún cuando se habla de la bendición que se le da a la Isha, a la mujer, el día de Shabbat, en Proverbios 31, ahí se dice, habla del esposo, dice, que se sienta junto a los ancianos del pueblo y es reconocido. No es malo, pero la primera cosa es que tengamos nosotros, es decir, una buena imagen delante del Eterno. Y obviamente sabemos que somos cartas leídas. También lo sabemos. Vamos a avanzar en el verso 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, este pasaje es un pasaje muy conocido, es muy conocido, y nos dice de que tenemos que seguir la paz, es decir, la shalom, y la santidad, que es la kedushá, sin la cual nadie verá al Señor. De verdad que si no tenemos nosotros shalom, paz, y cuando hablamos de paz estamos hablando de shalom, es una palabra no fácil bueno, sí, shalom es paz y se acabó. No, es la palabra shalom tiene que ver, es una palabra compleja. Sí, shalom es paz y ya entendimos y se acabó. Es más de eso. Shalom. Shalom es tranquilidad. Shalom es sentir la presencia del Eterno en nuestras vidas. Shalom es saber de que estamos haciendo lo mejor por agradarle y estamos felices con hacerlo. La definición es bien extensa. Y dice acá que tenemos que seguir esa paz con todos. Y dice que también la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, es la kedushá. Y la santidad, ¿qué da la santidad? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos santos? ¿Sabe qué es lo que hace que nosotros seamos santos? El hecho de vivir una vida recta guardando su Torah. Eso es lo que nos hace santos. Eso es lo que nos hace santos. Obviamente viendo como blanco perfecto a Yeshua. Eso es lo que nos hace santos. Porque nosotros somos kadoshim. Kadoshim es la palabra santos. Somos santos. Algunas veces podemos llegar a decir, no es que yo sea santo tampoco, no soy un santo. A ver qué imagen tenemos hay veces en la mente cuando alguien dice así, no sé qué imagen tiene. Quizás piensa que los santos, los que están en las iglesias, toda esa cosa. No. Cuando hablamos de santo se refiere a todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero y le servimos a Él. Hemos apartado nuestras vidas para Él. Hemos sido separados y apartados para el servicio divino. Somos santos. ¿Y por qué tenemos? Y es algo que tenemos que buscar y tenemos que mantenernos así. ¿Por qué? Porque el Eterno es 3 veces santo. Entonces, nosotros tenemos que ser santos. Dice la Escritura, y eso lo dice, el Eterno es 3 veces santo. Y dice el libro de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 7 y el verso 12, dice,
Porque sabemos que la ley es santa, justa y buena, la Torah. Entonces, la Torah es santa. Si el Eterno es 3 veces santo y la Torah es santa, ¿cómo vamos a hacer para ser santos? Pues justamente siguiendo la Torah del Eterno, para ser un pueblo diferente, un pueblo totalmente apartado para el servicio de Él. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso de verdad que no se puede pagar con nada. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque así quiso, porque así es Él, porque Él es un Elohim de misericordias, que a pesar de que somos malos, nos ama. Y nos ha amado con amor eterno. Jeremías 31:3. Vamos a seguir acá. Dice 10, vamos a ver. Dice el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oigan, por eso dice desde el verso 15, voy a releer, dice, mirad bien, que no, dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, su primogenitura. Qué terrible esto. Cuando uno estudia, ¿verdad? Lee todas estas cosas, el autor acá está hablando de lo que pasó con Esaú y Jacob. Venía bien cansado y Esaú se puso a hacer un potaje, ¿verdad? Un potaje, lentejas, son parecidas a los frijoles, a algo así. Lentejas, yo creo que la mayoría los conocemos. Bueno, la cuestión es de que se puso a hacer aquello y me imagino que quizás olía agradable, ¿no? Y se veía rico. Y cuando llegó su hermano Esaú y vio que Jacob estaba haciendo esa comida, le dijo que le diera. Viene Jacob y le dice, véndeme tu primogenitura y te doy. Y qué interesante, ¿no? Y viene Esaú y dice, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Te la vendo, dame, yo lo que quiero es la comida. Imagínense qué terrible. Vendió algo tan grande por un simple plato de comida. Es como un plato de comida por la comida de la cual si comemos de ella no vamos a tener hambre jamás o sed jamás. Sin embargo, les voy a decir, muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Por algo bien insignificante, así, perdemos la bendición. Así, por algo tan sencillo, como por ejemplo, un enojo. Así. De repente, ¿verdad?, se enojó. Y cuando nos enojamos, muchos, bueno, les digo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero lo que sucede es que no todos tenemos ese control. ¿Y qué sucede? Se enojó más de la cuenta, dijo y tiró por la borda todo lo que había venido construyendo. Todo por algo insignificante. ¿Sí? Por algo insignificante. O alguien le dijo algo y viene usted y en su interior, yo no me dejo, ¿verdad? Y perdió todo por algo que no vale la pena. Así,
por una... Entonces nosotros estamos viendo acá que Esaú vendió algo tan grande por un plato de comida. Ahora, ¿cómo es nuestra vida? Muchas veces por cosas insignificantes, le digo, abandonamos al Eterno. No, yo no lo he abandonado. Por momentos podemos hacerlo a través de nuestras acciones. Y estamos cambiándolo a Él por algo que no vale la pena. Por eso es que tenemos que cuidar lo que sale de nuestras bocas. Inclusive, pues, les digo, no solamente enojado uno puede decir cosas incorrectas. También cuando uno está contento. ¿Y cómo es eso? Sencillo. Algunas veces cuando estamos contentos decimos a prometerle a medio mundo todo. Como estamos felices, yo te voy a dar, no, yo te voy a comprar, ya vas a... Y después ya se nos pasa la emoción y lo que dijimos que le íbamos a dar y le íbamos a traer y todo, si no hicimos nada. Entonces, o sea, hay que cuidarse, hay que cuidar nuestra boca cuando sentimos un poco de enojo, cuando estamos contentos también hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque les digo, podemos hablar cosas y vamos a quedar mal primeramente con el Eterno y obviamente después con las personas. Entonces, por algo que no, de verdad, no valió la pena, algo bien pequeño, perdimos lo más grande. Entonces, es cuestión de pedir al Eterno que nos dé dominio propio. Dominio propio. ¿Por qué? Porque al no tener dominio propio nos salimos de control. Y empezamos a hablar y a decir cosas y a hacer cosas que ya después, cuando estamos ya en nuestros cabales, decimos, nos arrepentimos. Vamos a ver. Dice, sigue diciendo la Escritura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y aquí está hablando cuando fue entregada la Torá. Cuando la Torá fue entregada, ¿qué fue lo que dijeron? No, que ya no hable con nosotros el Eterno. Mejor ve tú, Moisés, y que hable tú y tú después nos comunicas a nosotros. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está inscritos en los cielos, o sea, es decir, en el libro de la vida, al Eterno, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como venimos diciendo, a través de todo lo que es esta carta, si hay un tema que podemos decir, el tema principal de la carta de Hebreos es el nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto. Ese sumo sacerdote, ese Cohen Hagadol del orden de Melquisedec. Entonces, de eso se habla, o sea, si podemos decir de qué está hablando, así como un tema principal, obviamente hay más temas, ¿no? Del nuevo pacto, en la sangre del Mesías. Y por eso es que esos temas hay que manejarnos. Si no los manejamos bien, no entendemos de qué está hablando acá. Con solamente que la Biblia diga en alguna parte, apártense del pecado, o la paga del pecado es muerte. Si yo no sé qué cosa es pecado, sí voy a repetir lo que dice la Biblia, pero voy a pecar, porque no sé qué cosa es pecado. Porque es pecado lo que me han dicho que es pecado.
Pero de acuerdo a la Escritura, lo que es pecado es la transgresión a la ley de Dios, a la Torah. Eso es pecado. Entonces tenemos que tener un conocimiento previo, fíjense bien, para entender lo demás. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, verso 27, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Vean, voy a repetir estos dos pasajes, el verso 28 y el 29, que son los finales del capítulo 12. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia. Vea, menciona menciona 4 palabras que son muy importantes para que nosotros meditemos. En primer lugar, está diciendo en el 28 que hemos recibido un reino inconmovible. Y ve aquí está la primera palabra es gratitud. La segunda palabra es servicio. La tercera palabra es temor. Bueno, yo creo que podemos sacar una más. La palabra agradar. La palabra temor y la palabra reverencia. Tenemos ya un total de 1, 2, 3, 4, 5. La primera, fíjense bien, por causa de que Él nos ha dado todo lo que nos ha dado y nos ha dado el reino, dice que tenemos que tener, ¿qué cosa? Gratitud. Gratitud. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es ser agradecidos? Siempre que escucho esta palabra gratitud, solo se me viene a la mente al Mesías sanando 10 leprosos. Eso se me viene a la mente. A nuestro Mesías sanando 10 leprosos. ¿Y por qué se me viene a la mente eso? Porque cuando iban dice por el camino, dice que se vieron sanados. Pero cuando se vieron sanados, dice que solamente uno regresó a darle gracias. ¿Y qué es lo que dijo Yeshua? Y los otros, cuando vio que uno había venido, y los otros 9, ¿dónde están? Solo uno era agradecido. O sea, quiere decir que el 10% de la humanidad, solo el 10% de nosotros es agradecido y el otro 90% somos desagradecidos. Qué triste eso. Desagradecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos lo que tenemos. Pensamos de que las cosas que tenemos las damos por sentado, como que es una obligación del Eterno darnos a todos y lo vemos por sentado. Y cuando nosotros no vemos lo que tenemos, empezamos a ver lo que no tenemos y vemos que otros lo tienen. Y para muchas personas, les digo, viven una vida así, viven una vida desgraciada, por decirlo así, una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están viendo las cosas que no tienen. No ven las que tienen. No se ven las que tenemos. Y yo les digo, si comenzamos a hacer una lista de todos los favores y misericordias que hemos recibido de parte de nuestro Padre, somos desagradecidos. Así les digo, somos, comenzando por mí.
Entonces, gratitud. ¿Y por qué tenemos que dar gracias? Por todo. Por todo lo que nos pase. Hasta por lo malo. Mire, a los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien. En realidad, para los que aman al Eterno no hay malo. Solo que así se mira. Pero no hay malo. Ojo, si amamos al Eterno. La segunda palabra que me gusta mucho es la palabra servicio. Dice, mediante la gratitud sirvamos al Eterno. Dice un dicho que el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir. Y nos tiene que agradar servirle a los demás. Servirle al Eterno y servirle al demás, también a mi prójimo. ¿Y quién nos enseñó eso? Nuestro Mesías. El Hijo del Hombre ha venido a servir, digo, y no a ser servido. ¿Qué ejemplo más grande? Tenemos que servir. Que algunas veces queremos que los demás nos sirvan. Queremos que los demás nos amen. Queremos que los demás nos traten bien. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacerlo. Y todo lo que yo no quiera que me hagan a mí, no se lo voy a hacer a mi prójimo. Y lo que quiera que me hagan a mí, eso le voy a hacer también a mi prójimo. Entonces somos servidores del Eterno y tenemos que anhelar servir, no que nos sirvan. Tenemos que anhelar dar, no que nos den. O sea, así debe de ser. La tercera es agradar. Agradar. Para eso tenemos la palabra. Para saber qué cosas le agradan al Eterno y qué no le agradan. Y hacer lo que a Él le agrada, no lo que yo quiera hacer. La otra palabra es temor. Temor. Y la última es reverencia. Ahí tenemos el hecho de honrar al Eterno como nuestro Padre. Tenerle temor, porque el temor es el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor al Eterno. A Él sea vuestro temor y a Él vuestro temblor, dice la Escritura. Por lo tanto, si bien es cierto que, porque la Escritura dice en otro lugar que el Eterno es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso es lo que dice acá el verso 29, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Sí, Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero cuando se enoja, se enoja. Ya lo hemos dicho muchas veces, les he contado por qué el Eterno cerró la puerta de la arca de Noah. ¿Por qué no la cerró Noah? Porque cuando el Eterno cierra, nadie se salvó más. Cuando Él dice no, se acabó. Y Él dice sí, o sea, es decir, sí, el Eterno es amor y Él nos ama, pero también no quiere decir de que, no, el Eterno es misericordioso y por eso es que en aquel día, aunque yo haya hecho las cosas mal, va a tener misericordia de mí y me va a salvar. No nos equivoquemos. Hoy estamos en el tiempo correcto. Hoy estamos a tiempo para poder hacer las cosas bien, para cuando nuestro amado Mesías regrese, traiga ese galardón consigo. Hoy sí, el Eterno, hoy les digo, hay una misericordia que es la que se derrama sobre buenos y malos. Y cuando nosotros como hijos del Eterno vivimos guardando su palabra, hay una misericordia extra todavía. Y es la misericordia que el Eterno tiene sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que, qué bueno es el Eterno. Hemos llegado una vez más a un capítulo más de las Escrituras. Nos resta solamente, quiero ver, sí, ya estamos bien cerca del final. Un capítulo. Solamente nos falta el capítulo 13, Baruch Hashem, que casi ya terminamos una vez más. Otra carta. Vean, nos queda pendiente el capítulo, el último capítulo. Fíjense bien, el capítulo 13 nos va a quedar pendientes para estudiarlo con ayuda del Eterno y si Él nos da vida la próxima semana, el próximo miércoles. De antemano les digo, el día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, vamos a estudiar el tema. ¿A dónde está Enoc y a dónde está Elías? ¿Están ellos en el cielo? Bueno, ahí ese va a ser nuestro tema y ahí vamos a ir
profundizando un poquito en otras áreas, pero algo muy parecido. Así que no se lo pierdan, ¿verdad? Y gracias por acompañarme. Y de antemano también les digo, vea, después de que terminemos esta carta a los hebreos, vamos a comenzar con la carta de Pablo a los corintios, a la comunidad de Corinto. Son 2 cartas bastante extensas y con ayuda de nuestro Padre vamos a comenzar y pues que Él nos permita terminar también esas cartas. Así que pues toda Rabá, una vez más, muchas gracias por estar pendientes de las enseñanzas. Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde. Vamos a hacer una oración y después de la oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos, Padre bueno, en esta hora. Gracias por la vida, gracias por su amor, gracias por su bondad. Perdónanos, Padre, porque somos malos, pero usted es bueno. Usted es rico en misericordia, Padre. Le pido por favor que nos mire con misericordia a todos y que nos ayude a ser mejores. Sabemos que usted es fuego consumidor, sabemos que usted es amor. Ayúdenos y si necesitamos disciplina, pues igual, Padre, somos sus hijos. Ayúdenos para poder entrar a la Olam Jabá, a ese mundo venidero. Gracias por habernos tomado como hijos, porque no lo merecemos. Perdona nuestras faltas y nuestras iniquidades. Ponemos en tus manos, Padre, también a todos aquellos que están enfermos. Por favor, tú conoces a cada uno por nombre, Padre. Por favor, sé tú con ellos. Por favor. Abacados, gracias, muchas gracias por todo. Bendito sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos todos amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado una vez más, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza del día de hoy. Con ayuda de nuestro Padre Eterno, pues nos conectamos nuevamente el día lunes. Que el Eterno les bendiga a todos y shalom, shalom ubrajot, paz y bendiciones.